Hola, buenos días. Venga, empezamos la clase 2 con su segunda parte. En esta segunda parte, una vez introducido lo que es la composición de funciones y con la idea de aprender antes de irnos de vacaciones, que ya mismo estamos, de vacaciones, pues la idea, ya digo, de aprender a hacer el cálculo de derivadas siguiendo las reglas de derivación, ¿vale? Pero antes me parecía casi oportuno que entendiéramos un poquito lo que significa la derivada, ¿vale? Es un concepto muy profundo, es sencillo, pero es profundo, pero es esencial para que cuando calculemos la derivada sepamos lo que estamos haciendo. Y entre este año y el siguiente es casi importante que un poco adquiramos este concepto, ¿vale? Lo vayamos adquiriendo poco a poco. Bueno, entonces, no me enrollo más. Fijaros, para hablar de derivada primero tienes que calcular o que conocer un concepto que es el de tasa de variación media, ¿vale? Entre dos puntos. La tasa de variación media, como su propio nombre indica, lo que mide es cuánto ha variado la función desde el punto A al punto B. Y cuánto ha variado la función quiere decir cuánto ha variado la magnitud y con respecto a la x entre esos dos puntos, ¿vale? Entonces, para conocer eso, esa variación, ¿vale? Por ejemplo, si el eje y mide el espacio y el eje x mide el tiempo, pues esto me daría la velocidad media entre el punto A y el punto B. Fijaros que aquí en cada punto, ¿vale? Yo puedo ir calculando la velocidad que existe, ¿vale? Yo puedo ir, por ejemplo, mirando constantemente cuánto es la velocidad que llevo en cada segundo, ¿vale? Y entonces aquí la velocidad es negativa, ¿vale? Porque va hacia abajo y aquí la velocidad es positiva porque va hacia arriba. Total, que lo que me da la tasa de variación media es la velocidad media que hay entre el punto A y el punto B. Si la magnitud y es el espacio y si la magnitud x es el tiempo. Si no, pues la variación que existe entre la y y la x entre esos dos puntos. ¿Y cómo se calcula? Pues se calcula muy sencilla, ¿vale? Para conocer esa variación, lo único que tengo que hacer es calcular la pendiente de esta recta, ¿vale? De esta recta que pasa por A y por B. Esta recta, que yo la he puesto aquí en discontinuo y rosita, ¿vale? Se llama recta secante, ¿vale? A estos dos puntos, ¿vale? Y es la recta que une A con B. Yo la he puesto aquí como si fuera un segmento para evitar ensuciar más la pantalla, pero es una recta, ¿vale? Esa recta se llama recta secante. ¿Y cómo se calcula la pendiente de esa recta? Pues ya lo hemos hecho muchas veces en clase. Es diferencia de alturas entre esos dos puntos, ¿vale? Entre diferencia de distancia en horizontal, ¿vale? Eso es justo la tasa de variación media. Si esto es, ya digo, si esto es el espacio y esto es el tiempo, pues lo que me dice esto es que la velocidad media entre A y B ha sido de 1, ¿vale? Fijaros que esa velocidad media normalmente va variando. Aquí, por ejemplo, eso quiere decir que la velocidad media entre A y B ha sido de 1,6, ¿vale? Aquí, por ejemplo, incluso puede ser la velocidad media negativa o la tasa de variación media negativa, ¿vale? Y dependiendo de la función, pues me va dando una cosa u otra. Fijaros que si yo cambio la función, me pongo, por ejemplo, esta, 3x cubo menos 2x, fijaros que también ahí se puede calcular la tasa de variación media, ¿vale? Importante para que veáis cómo se calcula f de b menos f de a, sería 9,42, que es lo que se pondría arriba, ¿vale? Y abajo pondría la coordenada de este punto, la coordenada x de este punto, que es la b, menos la coordenada x de este punto, que es la a. Entonces haría 9,42 entre 2,7 y eso me da justo la tasa de variación media. Ese concepto aparece porque la gente quería conocer la variación que existía entre dos puntos, ¿vale? La variación de esas dos magnitudes entre dos puntos, ¿vale? Pues entonces, generalizando eso, antes de generalizar eso, voy a cambiar esta función para que veáis una cosa curiosa que pasa. Aquí pongo 5x, me deja. Fijaros aquí, 5x. La tasa de variación media de una recta, fijaros que no va cambiando, que es exactamente la misma.
¿Por qué? Porque la recta, si yo calculo la recta secante entre A y B y calculo su pendiente, pues siempre pasa que esa pendiente va a ser la misma, ¿vale? Entonces, las rectas son rectas con pendiente constante. Ya la hemos visto que su formulita es igual a mx o igual a mx más n. Si tengo una recta horizontal, su pendiente es 0, entonces la tasa de variación media va a ser 0, ¿vale? Pero cualquier otra recta son siempre gráficas de pendiente constante entre dos puntos, ¿vale? O sea, su tasa de variación media va a ser la misma, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a analizar este concepto para otra gráfica. Para esta, por ejemplo, la que pusimos al principio, creo que era esta. Me traigo la aquí, abajo y la de aquí. Fijaros, entonces alguien se puede preguntar si la tasa de variación media mide la variación que existe entre A y B, ¿vale? Pues, ¿qué pasa si el punto B se va pegando un montón al punto A? ¿Vale? Fijaros que la recta secante, voy a poner el punto A aquí abajo, aquí justo al lado del 0. Aquí. La recta secante que estaba aquí, que está en rosita, pues poco a poco, ¿vale? No va uniendo dos puntos. Si yo lo voy acercando mucho, al final la recta secante esta une solamente un punto, ¿vale? Pues esa recta secante que unía dos puntos, si solamente uno es uno, pues lo que tenemos es esto, justo, una recta tangente. Fijaros, ahí ya no tengo dos puntos, sino que tengo solamente uno. Y la recta ya no corta a la gráfica en dos puntos como antes, sino que fijaros que solamente la vais cortando en uno, ¿vale? Fijaros, si yo me acerco más, la vais cortando en uno siempre, ¿vale? No cortan dos. Esta recta, que pasa siempre por el punto A, o la estoy considerando en el punto A, se llama recta tangente a la gráfica F en el punto A, ¿vale? Entonces, ¿qué relación tiene la recta tangente con la derivada? Pues la relación que tiene es que justo su pendiente, igual que antes, la pendiente de la secante nos daba la variación media que había entre A y B, pues la pendiente de esta recta, de la recta tangente, lo que nos da es justo no la variación entre dos puntos, sino la variación que existe entre la magnitud y la magnitud x justo en ese punto, ¿vale? Si la magnitud y es el espacio y si la magnitud x es el tiempo, pues lo que nos va a dar justo en el punto A es la velocidad, variación de espacio entre variación de tiempo, espacio entre tiempo, eso es la velocidad. O sea, nos daría la velocidad en cada punto, ¿vale? Eso es un concepto súper importante, ya digo, porque lo que nos va a permitir es conocer cómo varía la función en cada punto. Es como si miráramos constantemente al velocímetro de nuestro coche, de nuestra moto, y viéramos cuál es la velocidad que tiene, ¿vale? Entonces vamos viendo cómo va variando. Muy bien. Fijaros que todo esto está aquí explicado en este enlace de Apunte María Verde, que está aquí, donde pone teoría derivada, pues le podría echar un vistazo para complementar todo esto, ¿vale? Y nada, esta primera parte, que es el concepto de... Aquí está, el concepto de derivada. Fijaros que aquí tenía otro ejemplo para ponerlo. Tengo tasa de variación media entre dos puntos. Este Apple os lo cuelgo también en la página web por si queréis utilizarlo, ¿vale? Tasa de variación media entre dos puntos. Pues fijaros, me pongo la función y me considero dos puntos, el A y el B, ¿vale? Aquí. Entonces, la tasa de variación media, ¿cómo se calcula? Pues como hemos dicho antes, diferencia de distancia, diferencia de alturas, esto, f de 3 menos f de 1, fijaros que los puntos son 1 y 3, ¿vale? Primero se pone el segundo y luego el primero, y aquí igual, primero el segundo y luego el primero, entonces hace f de 3 menos f de 1 entre 3 menos 1, ¿vale? Entonces eso me dice que la pendiente de esta recta es 4, o sea, la tasa de variación media de esta recta es 4, ¿vale? El cómo varía entre A y B es 4 unidades. Si, por ejemplo, esto es espacio, yo digo, esos tiempos, pues esto sería, la velocidad media sería, pues, de 4, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si el punto B se acerca mucho? Pues fijaros aquí. Si el punto B se acerca mucho, la recta secante se va casi pareciendo a esta recta que está en rojo puesta aquí, que se llama recta tangente, ¿vale? Fijaros ahí. Y es justo, aquí lo llaman la tasa de variación instantánea, pero es justo la derivada de esta función en el punto A.
Fijaros que una función va a tener infinitas derivadas. ¿Cuántas? Tantas como puntos considere de la función, ¿vale? Pues ya está. El primer concepto medio entendido, yo creo. Venga, un beso. Hola, buenos días. Bueno, empezamos la tercera parte de esta clase 2, ¿vale? En la cual nuestro objetivo en esta tercera parte es empezar a aprender cómo se hace la derivada de una función. Ya vimos en la parte 2 un poco lo que significaba la derivada de una función, ¿vale? Y en esta parte 3 lo que intentamos es saber calcular la derivada de una función. Para hacer esto, vamos a utilizar una tabla con reglas de derivación. Esto es mecánico, al principio cuesta un poco, así que no os desaniméis si no sale. Todos al principio hemos sufrido el no saber hacer las cosas, pero poco a poco lo hemos ido solucionando, ¿vale? En particular esta parte de la derivada, generación tras generación, al principio cuando le toca esto se agobia un montón, pero luego al poco tiempo ya entiende esto perfectamente y lo sabe hacer bien. Ya digo que es muy mecánico y no nos va a costar trabajo. Entonces, fijaros, tenéis que coger en la fotocopia de los ejercicios del tema de continuidad, asíntotas que os di, pues había una última fotocopia, una última cara, donde apareció una tabla. Esa tabla es una tabla parecida a esta, ¿vale? Que tenemos aquí. Aquí tenemos, en teoría de la derivada, si le damos ahí, ¿vale? Aparece este enlace. Este enlace es de los apuntes de María Verde, me parece que es, creo que, bueno, no lo sé, no, es de ahí, de unos apuntes que encontré, no sé de dónde. Total, que esta tabla va a ser la que nos va a servir para realizar las derivadas de cualquier función. Sobre esta tabla, que tenemos que utilizar al principio, luego la tenemos que memorizar, sobre todo desde aquí, sobre todo no. Estas tres últimas filas no hacen falta ni verlas, porque nosotros las funciones trigonométricas no las vamos a estudiar. Entonces, solamente vamos a tener que trabajar desde esta fila hasta esta, ¿vale? Hasta la del logaritmo neperiano. Entonces, las tres últimas no hace falta. Lo que sí que hace falta es memorizarla, como decía. ¿Cómo la memorizas? Yo no me la aprendería de memoria, sino por el mero hecho al día haciendo ejercicios se te vais quedando, ¿vale? Entonces, esa tabla, ya digo, es la misma que tenéis en la fotocopia, o si no la misma, prácticamente calcada. A lo mejor las cosas se llaman de otra manera, pero la podéis utilizar de vuestra fotocopia o de aquí, ya digo dónde está. Ya os he dicho dónde está. Entonces, ¿cómo se hace una derivada? Que eso es lo que estamos deseando ya saber hacer. Para hacer una derivada tenemos que seguir como varios pasos, sobre todo al principio. Los primeros pasos es saber el tipo de función que tenemos, ¿vale? O si la función que nos están pidiendo que hagamos la derivada procede de alguna operación conocida, ¿vale? Y básica. Las operaciones conocidas son suma, resta, multiplicación o división, ¿vale? Entonces, para ese paso 1 de clasificar qué tipo de función tengo, ¿vale? Pues vamos a, y os pido porfa que lo hagáis, en vuestra tabla de derivadas de los ejercicios esos que he dicho, ¿vale? Pues poner el tipo de función que tenemos. Por ejemplo, en esta tabla que aparece aquí, la otra es similar, ya digo, pues tenéis la primera fila, ¿vale? La función constante, la i igual a un número, la k simboliza un número. La siguiente fila simboliza i igual a x, ¿vale? Es una recta, una función lineal, ¿vale? En la que la pendiente es 1. Esta se llama la función también identidad, ¿vale? Pero bueno, no le hagáis caso. Función lineal, eso. Esta es una función potencial, es x elevado a un número. Fijaros que si la n vale 1, estoy en el caso anterior, pero esta, como un poco diferente, la ponen aparte, ¿vale? Entonces, esta es la función potencial de grado n, ¿vale? Para cada tipo de función, fijaros que en la columna de la derecha aparece su derivada, ¿vale? La reglita que me permite hacer la derivada. La siguiente fila es la radical cuadrática, ¿vale? O la raíz cuadrada. La siguiente fila es la radical de índice n. La siguiente, la exponencial de base a, ¿vale? O sea, un número elevado a x. Totalmente diferente a esta, que es x elevado a un número. Aquí tengo un número elevado a x. Esto es exponencial. De base a. Aquí exponencial de base e, ¿vale? El logaritmo en base a de x y el logaritmo neperiano de x. Fijaros que estas son más o menos las funciones elementales que hemos visto, ¿vale?
Entonces, una vez que tú sabes, has clasificado las funciones, que es lo primero, pues es el paso 1. Tú dices, venga, ¿qué tipo de función tengo? Pues potencial. Pues potencial es radical cuadrática, es radical de índice n, es exponencial, ¿vale? Pues ya sabes cómo se hace la derivada. A veces las funciones para derivarlas no son así de simples, sino que vienen dadas, como decía antes, con una operación. Entonces, ¿qué operación tenemos? ¿O qué operación podemos tener? Fijaros. Vamos a ver esto primero, ¿vale? Fijaros. Esto complementa, como decía antes, el paso 1, clasificar el tipo de función. Puede que tenga número por función, ¿vale? Entonces, cuando tengo número por función, fijaros que la derivada se hace, aparto el número y hago la derivada de la función. Eso ahora lo explico, ¿vale? Más detenidamente. También puede que tenga una suma de funciones. Puede tener una función exponencial y una función potencial. Una función logarítmica restada de una función constante, ¿vale? Es una resta de funciones. Aquí te dice cómo se hace la derivada. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. La derivada de una resta es la resta de las derivadas, ¿vale? También puedo tener un producto de funciones. Puedo tener una función potencial, ¿vale? X cuadrado, por ejemplo, por una función logaritmo en el periodo de X. Eso es un producto de funciones. Entonces, ¿cómo se hace esa derivada? Pues la derivada, fijaros la notación que dice, que tiene esto. Mi función es esta, pues mi derivada le pongo un palito a mi función, ¿vale? Y la derivada del producto en este caso es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el segundo sin derivar, perdón, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado, ¿vale? Esto lo puedes poner en el orden que tú quieras, porque esto tiene una propiedad conmutativa. Puedes poner la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar, ¿vale? Pero esta es la definición. Y también, por último, puedo tener un cociente de funciones, ¿vale? Un cociente de funciones. Entonces, por ejemplo, puedo tener un polinomio arriba partido de otro polinomio, ¿vale? Entonces, tengo que hacer la derivada de un cociente de funciones. Entonces, ¿cómo se hace la derivada de un cociente de funciones? Pues siguiendo esta regla. La derivada de arriba por el de abajo sin derivar, menos, fijaros la diferencia con respecto aquí. Aquí un más, aquí un menos. El resto, esto es lo mismo, ¿vale? De arriba, esto es exactamente igual. Lo que pasa es que aquí pone un más y aquí pone un menos, ¿vale? Entonces, la derivada del primero por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado, partido del de abajo al cuadrado, ¿vale? Entonces, resumiendo, paso 1. Aquí a ver dónde estoy. Aquí, paso 1. Clasificar el tipo de función que tenemos. O bien, es una función de esta tabla, ¿vale? Constante, lineal, potencial, radical cuadrática, radical de índice n, exponencial de base a, exponencial de base e, logarítmica de base a, logarítmica neperiana, o esto que tengo aquí, ¿vale? Es un número por una función, una suma de funciones, una resta de funciones, un producto de funciones, una división de funciones. Entonces, vamos a ponernos primero en tarea, ¿vale? Entonces, imaginaros que tengo esto. Me piden o me dan la función 10 por x, ¿vale? Esa función, yo me pregunto en el paso 1, como estaba diciendo, yo me pregunto, ¿esa función es de alguna de estas? A ver, ¿dónde está? ¿De alguna de estas que aparece aquí en la tabla? Pues en principio no es de ninguna de estas, se parece a esta, pero no es de ninguna de estas, ¿vale? De hecho, fijaros, esa función, si te paras a pensarlo un poco, es número por una que sí que está en la tabla, que es la x, ¿vale? Entonces tengo este caso que está aquí, número por una función que yo conozco cómo se deriva, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace número por función que yo sé cómo se deriva? Pues separo el número y hago la derivada de la función que sé cómo se hace, ¿vale? Entonces, en este caso sería 10 por x, separo el número, lo pongo multiplicando, por supuesto, y hago la derivada de la x. Entonces, ¿cuánto vale la derivada de la x? Miro la tabla, ¿vale? En la tabla la derivada de la x vale 1, ¿vale? Entonces, sería 10 por 1. Otro ejemplo de número por función. Tengo 2 por x elevado a 6. Esta función tampoco aparece en la tabla, así como tal. 2 por x elevado a 6. Fijaros que eso, no puedes poner todas las funciones en la tabla porque si no sería imposible, sería una tabla infinita. Entonces lo tenemos que resumir y a partir de ese resumen intentar saber hacer todas. Entonces, esa
se parece a esta con la n igual a 6, pero no es exactamente esa. ¿Por qué no es exactamente esa? Porque tiene un 2 delante. Entonces, ¿cómo hago la derivada de esto? Pues identifico, paso 1, tengo número por función. Entonces, separo el número y hago la derivada de la función. ¿Cómo se hace la derivada de la función? Pues me voy a la tabla. Bajo el exponente, fijaros, si mi función es esta, voy a poner un poco más grande, así la puedo poner un poco más grande. Ahora, si mi función es esta, ¿vale? Bajo el exponente, multiplico por x y el exponente se queda el que tenía menos 1, ¿vale? Pues entonces, aquí en esto que estábamos haciendo, bajo el exponente el 6, ¿vale? Como es potencial simple, bajo el 6 y al exponente le quito 1. 2 por 6 por x elevado a 5. Perfecto. Muy bien. Vamos con este ejemplo. Fijaros, tengo 2 por x elevado a 6 más 5x. Evidentemente eso, como tal, no aparece en la tabla. No hay ninguna de estas funciones. Ninguna. ¿Vale? De ninguna de estas. Entonces, ¿cómo derivo eso? Pues lo tengo que pensar un poco. Digo, esto es una suma de funciones. ¿Vale? Tengo esta función por un lado y esa función por otro. Y aparte, esa función, la primera de aquí, es número por una que sí que sé derivar, más número por otra que sí que sé derivar. Entonces, ¿cómo derivo esto? Pues si tengo una suma de derivadas, aplico la propiedad esta que hemos dicho antes, que está aquí. Si tengo una suma de funciones, su derivada es la derivada de la suma, o sea, la derivada del primero más la derivada del segundo. Pues eso es lo que hago. Me vengo aquí y hago una suma, la derivada del primero, y me piden la derivada, pues es la derivada del primero más la derivada del segundo. La derivada del primero, como hemos explicado antes, separábamos el número y como es potencial se bajaba el 6 y se le restaba 1 al exponente. Y la otra, que es 5 por x, el número por función, ¿vale? El número lo pongo fuera y hago la derivada de la x, que hemos dicho antes que es 1. La derivada de x es 1. Luego se me queda 12x elevado a 5 más 5. ¿Vale? Muy bien. Tercer ejemplo. Fijaros, tengo esto. A ver si lo consigo ahí. Ahí. 2 elevado a x por 5x más 1. Evidentemente esto es un producto de función exponencial por función... Perdón. Un producto de función, estamos como en la clase, un producto de función exponencial por una función que es la 5x más 1. Esto es la polinómica, ¿vale? A priori no sé derivar esto, pero sí que me puedo dar cuenta de que tengo un producto de funciones. Entonces, tengo esta propiedad que es la derivada de una función, ¿vale? Que es producto de varias, pues la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Entonces, eso es lo que voy a hacer, fijaros. Hago la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado, ¿vale? Entonces, la derivada del primero, voy a ver si aparece en mi tabla. Entonces, es un número elevado a x. Entonces, ese número elevado a x está aquí en la tabla. Número elevado a x. Pues dejo el mismo número, ¿vale? Y lo multiplico por el logaritmo neperiano de la base. Entonces, si aparece, claro que aparece. Entonces, fijaros que es lo que he puesto. Dejo el mismo, lo que tengo, por el logaritmo neperiano de la base, que es 2. ¿Vale? Esa es la derivada de 2 elevado a x. Y ahora por 5x más 1, que ya lo tengo aquí. ¿Vale? Y ahora más el 2 elevado a x otra vez por la derivada de 5x más 1. Y digo, Dios, ¿ahora cómo hago eso? Pues es fácil también, porque esto es una suma de funciones. Una suma de funciones. Eso directamente no está en la tabla, fijaros. Directamente no aparece eso en la tabla. Pero yo sé que eso es justo esto de aquí otra vez. Una suma de funciones. Y la derivada de la suma es la derivada del primero más la derivada del segundo. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues la derivada del primero, que es la derivada de 5x, más la derivada de 1. Entonces, la derivada de 5x, vuelvo otra vez a número por función. Fijaros que esto, una vez que se le va cogiendo el tranquillo, luego es muy repetitivo. Número por función, pues el número se pone fuera y hago la derivada de la x. ¿Vale? La derivada de la x es 1, pues se me queda 5. Y ahora, la derivada de 1, 1 es un número. Entonces, como es un número, está aquí arriba, cuando tenga mi función que sea un número, su derivada siempre es 0. Entonces, la derivada de 1, iba por aquí, es 0. Luego se me queda 2 elevado a x por 5, que es lo que pongo aquí. Pues eso sería la derivada de esa función que es una multiplicación. Si tengo una división de funciones, fijaros, este es el caso. Tengo 2x más 1 entre 3x, ¿vale? Es una división.
Estoy en el paso 1 identificando. Entonces, ¿esa función aparece en mi tabla directamente? Pues la pregunta es que no, ¿vale? No es de ninguna de estas. No es constante, no es potencial, no es radical cuadrática, no es exponencial, sino que esta vuelve a ser, estaba aquí, un cociente de funciones. Entonces yo digo, a ver, es un cociente de funciones. ¿Cómo derivo eso? Pues me voy a la regla esta, ¿vale? La regla que aparece aquí. Esto os lo dejo también, ¿vale? Esto también aparece aquí. Otra tablita con las propiedades. Os lo voy a poner aquí, en esto, en donde estoy, no me pierda mucho. Aquí, en derivadas resueltas paso a paso, os pongo también la tabla aquí, ¿vale? En el enlace, aparte del que hay, os pongo otro enlace. Espero que no se me olvide para decir. Bueno, iba por aquí. Entonces, derivada de un cociente, pues sería la derivada, vamos a ver la regla. La derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar, el primero me refiero al de arriba, por el de abajo derivado. Entonces, si hago eso, es la derivada del de arriba, por el de abajo sin derivar, menos el de abajo derivado, fijaros que aquí lo he cambiado con respecto a lo que pone aquí, ¿vale? Que es la g de x, porque muchas veces conviene ponerlo delante, ¿vale? Por el de abajo, por el de arriba sin derivar. Siempre es el de arriba derivado por el de abajo sin derivar, menos el de abajo derivado por el de arriba sin derivar. Eso aprenderlo. Y con un menos. Partido del de abajo al cuadrado. Entonces, si desarrollas todo esto, por eso conviene poner aquí el 3, porque ese 3 viene de derivar 3 por x, el número por función, el número se aparte, hago la derivada de la x, y aquí la derivada de 2x más 1 y la derivada de una suma, hago la derivada de 2x más la derivada de 1, la derivada de 2x es número por función, o sea, número por la derivada de x, que es 1, o sea, 2 por 1, 2, y la derivada de 1, 0, ¿vale? Entonces, si lo piensas un poco, haciendo cuentas, se te queda hecho, ¿vale? Menos 3 partido 9x cuadrado. Será importante luego simplificar las cosas, pero bueno, eso poco a poco lo iremos practicando. Por ahora nos quedamos con esto, ¿vale? Entonces, hemos dicho, paso 1. Venga, que no me pierdo. Voy a intentar no perder. Paso 1. Pues intentar identificar la derivada, ¿vale? E intentar identificar la función que nos pregunta en la derivada, que puede ser o una de la tabla directamente o una surgida a partir de alguna de estas operaciones, ¿vale? Entonces, el paso 1 es ese. El paso 2, me pregunto si la función es simple o compuesta. Dios, esto vuelve otra vez a la composición de funciones, por eso la expliqué en la clase de ayer. ¿Qué significa eso? Pues me vengo para acá. Fijaros, las funciones se clasifican en simple o compuesta. Eso me va a permitir utilizar estas dos primeras columnas, ¿vale? Porque todas las funciones que os he explicado en los ejemplos hasta ahora son funciones simples, ¿vale? Entonces se utilizan estas dos columnas. Cuando la función sea compuesta, se utilizan estas dos columnas, ¿vale? Si comparamos una función con otra, una columna con otra, fijaros aquí tengo potencial, sería x elevado a n. Aquí es potencial, pero no tengo x, sino que tengo una función que depende de x elevado a n, ¿vale? La raíz cuadrada de x. Aquí no tengo la raíz cuadrada de x, aquí tengo la raíz cuadrada de una función que depende de x. Aquí tengo la raíz cuadrada enésima de x. Aquí tengo una raíz cuadrada, una raíz de índice n de una función f de x. Fijaros, en resumen, se ha cambiado la x por f de x, ¿vale? Entonces las reglas son las mismas, porque aquí está la función simple. Por ejemplo, fijaros, ¿qué se hace aquí? Se baja la n por x elevado a n menos 1. Aquí, con respecto a esta, se baja la n, se multiplica por f de x elevado a n menos 1. La única diferencia es que se ha cambiado la x por la f de x. Y que siempre en todas se añade f' de x, f' de x, f' de x. En todas, fijaros que aparece f' de x. Esto es una cosa que se llama la regla de la cadena, que vamos a intentar explicarlo ahora. Entonces, siempre el paso 2 va a ser distinguir entre función simple, que se hace con las columnas de la izquierda, ¿vale? O función compuesta, que se hace con las columnas de la derecha. Voy a explicar esto un poco, ¿vale? Fijaros, ¿cómo distinguir si una función es potencial simple o compuesta? A ver, ahora. Esta es x al cuadrado, ¿vale? Esa se llama potencial simple, ¿vale? ¿Cómo se derivaría? Pues muy fácil, con la columna de la izquierda, ¿vale? Así.
¿Por qué potencial simple? Porque tengo x elevado a un número, simplemente. Es de tipo potencial y es la x elevado a un número. Sin embargo, fijaros, si tengo estas dos funciones, la f de x, la x cuadrada, o sea, la que tenía antes, y la g de x, 3x más 1, y hago la operación que vimos ayer en el vídeo, en la parte 1 de la clase 2, la composición de estas dos funciones, siguiendo la definición, se me queda f de 3x más 1, o sea, donde está aquí la x, pongo 3x más 1 y lo elevo al cuadrado. Pues esta función que aparece aquí es potencial, porque es algo elevado a un número. Aquí el algo en la de antes era x elevado a un número, o sea, x cuadrado. Era simple porque era x elevado a un número. Esto se llama potencial compuesta porque tengo una función que depende de x elevado a un número. Entonces, esta va a ser una potencial compuesta. ¿Vale? Fijaros la diferencia. Si tengo x elevado a un número, es potencial simple. Si tengo una función que depende de x elevado a un número, es potencial compuesta. Vamos a verlo con otro ejemplo. La radical cuadrática. Si tengo esto, radical cuadrática simple. ¿Vale? Así de fácil. Porque tengo la raíz cuadrada de x. ¿Vale? Pero sin embargo, con esta, si tengo estas dos funciones y vuelvo a hacer la operación que vimos ayer, la composición de g compuesto con f, fijaros, g compuesto con f, pues se me queda f de 3x más 1, o sea, donde está la x pongo 3x más 1, pues se me queda esto. Entonces, ¿qué tipo de función es esa? Pues una radical. ¿Una radical de qué tipo? Radical cuadrática. Pero radical cuadrática simple porque dentro de la raíz cuadrada tengo la x, o radical cuadrática compuesta porque tengo una función que depende de x. Pues evidentemente una función radical cuadrática compuesta, ¿vale? Esta función surge de componer dos, esta y esta, ¿vale? Entonces, el paso 2, ya digo, es distinguir entre función compuesta o funciones compuestas o funciones simples, ¿vale? Entonces, las funciones que son compuestas, la de este lado, ¿vale? ¿Por qué aparece esto aquí? Esta cosa aquí. Porque, fijaros, hay una formulita que es la tercera propiedad. La tercera propiedad no, dentro de las propiedades que aparecen aquí sería la quinta. La quinta propiedad que es la regla de la cadena. Esta regla de la cadena me permite hacer la derivada de funciones compuestas. Entonces, imaginaros que tengo esto. Igual a 3x más 1 al cuadrado, ¿vale? Entonces, me preguntan o me dicen que derive esta función. ¿Qué tengo que hacer? Pues primero, paso 1. El paso 1 es identificar el tipo de función. Si es una de la tabla o aparece como alguna de las operaciones básicas, de estas 4 operaciones básicas. Entonces, identificamos, tengo algo, fijaros, algo elevado a un número. Y digo, algo elevado a un número, eso es potencial. ¿Vale? Está aquí, potencial. Está de aquí. ¿Ese algo es la x o es una función f de x elevado a un número? Pues, evidentemente, es una función, no solamente la x, tengo 3x más 1 elevado a un número. Pues entonces, es potencial compuesta. ¿Qué me dice la regla de la cadena? Pues la regla de la cadena me dice que tengo que hacer la derivada de la función potencial. Esto, hemos dicho que es una función potencial, tengo que utilizar la formulita de las potenciales. ¿Cuál es la formulita de las potenciales? Pues la formulita de las potenciales es el exponente se pone delante, ¿vale? Y a la base le quito 1 al exponente. Entonces, por eso he puesto 2 por 3x más 1 elevado a 1, ¿vale? Eso es por ser potencial. Y ahora, ¿qué pasa? Que tengo que hacer también, según la regla de la cadena, la derivada de justo lo que hay dentro de mi función. Fijaros, mi función que hace que sea potencial compuesta. Entonces, tengo que hacer la derivada de 3x más 1. La derivada de 3x más 1, según hemos visto antes, es la derivada de una suma. La derivada de una suma la descompongo en 2, la derivada del primero más la derivada del segundo. Entonces, la derivada del primero es la derivada de 3x, que es 3, y la derivada de 1 es 0. O sea, 3 más 0, 3. Pues se me queda 3. Ese 3 viene a hacer la derivada de esto, ¿vale? ¿Cómo se interpreta esto en la tablita? Pues fijaros, en la tablita esta, si tengo una función elevada a un número, bajo la n, dejo la misma base y le resto 1 al exponente y tengo que hacer la derivada de mi función, de la que está debajo, de la n, ¿vale? Si es radical cuadrática, no simple, sino compuesta, ¿vale? Aplico la regla de la cadena. Por ser radical cuadrática, pues tengo que hacer 1, fijaros, he hecho 1
partido de 2, la raíz cuadrada, ya no de x, sino de f de x, ¿vale? De f de x. ¿Y por qué aparece este f' de x? Porque tengo que hacer, utilizando la formulita de la regla de la cadena, que es esta, la derivada de lo de dentro del 3x más 1. Fijaros. Entonces aquí tengo que hacer la derivada de esta f de x. ¿Qué tengo hecha? Pues lo mismo. Esta formulita cambiando la x por f de x y arriba multiplicado por la derivada de f' de x. ¿Que tengo el logaritmo? Fijaros, el logaritmo en base a de x es 1 partido de x por logaritmo neperiano de a. Pues ¿cómo se hace la derivada de una función logarítmica compuesta? Pues exactamente igual, cambiando la x, ¿vale? Por f de x y multiplicando por la derivada de la función esta, ¿vale? Que eso viene de la regla de la cadena. Fijaros, vamos a verlo con este ejemplo. Tengo esta radical cuadrática. La radical cuadrática de 3x más 1. ¿Cómo se hace la derivada? Pues primero, paso 1. Es un tipo de función potencial compuesta. Pues entonces, la potencial compuesta me voy aquí. A esta. ¿Cuál es su derivada? Pues tengo que poner 1 partido de 2 por la raíz cuadrada de mi f. ¿Vale? De mi función, de la que está dentro de la raíz. ¿Vale? Esa. Que eso es lo que pone aquí. Fijaros que aquí multiplica por f' de x, que es esto de aquí. Ese 3 que aparece aquí es justo la derivada de 3x más 1. Pero yo lo he puesto por separado para poner de hincapié que me aplica la regla de la cadena. ¿Vale? Entonces, ya está. Con esto es practicar, practicar, practicar. Por ahora os voy a pedir solamente que a lo largo de la mañana, ¿vale? Y de este fin de semana, ¿vale? Bueno, a lo largo de la mañana os veáis el vídeo, porfa, ¿vale? Y luego aquí en el enlace 6, ¿vale? Hay un montón de ejercicios resueltos, ¿vale? Pues entonces la tarea de hoy es ver el vídeo y ir echándole un vistazo a esto, ¿vale? Durante la mañana y un poquito durante la tarde, ¿vale? Si podéis durante la mañana, ¿vale? Y si no, pues un poquito por la tarde. Veis el vídeo y le echáis un vistazo a este enlace, ¿vale? Esto lo iremos trabajando el lunes, pero me interesa, porfa, que veáis el vídeo. La tarea es solamente eso, no voy a mandar, no me tenéis que entregar nada, sino solamente ver el vídeo y echarle un vistazo a cómo se hacen estas cosas, ¿vale? Aquí, en este enlace. Y a partir del lunes empezamos a trabajar esto. Porfa, no os agobiéis tampoco, esto es fácil, lo que pasa que al principio cuesta un poquillo de trabajo. Así que nada, espero que hayáis aprendido y que hayáis enterado de lo que he explicado, ¿vale? Venga, hasta luego.